Bienvenido a su video tutorial sobre pruebas nacionales con su maestro de Historia y Geografía, Marcos Marte. En el día de hoy vamos a analizar este cuadernillo, este que ustedes ven aquí. Lo vamos a analizar en el día de hoy, así que búsquelo en el azul, Búsquelo e iniciamos de una vez. Para poder iniciar voy a dar unas recomendaciones. En pruebas nacionales no están hechas para personas inteligentes, sino para personas que tengan competencias y habilidades. Si fueran hechas para personas inteligentes, no trayera la respuesta, no la trayera. Por ende, no está hecha para personas inteligentes, personas de habilidades. Entonces miren algo, las pruebas nacionales traen 4 respuestas, una pregunta, 4 respuestas. 2 de ellas no tienen que ver nada con el tema, y 2 sí tienen que ver con el tema. Ese es el secreto. Cuando tú entonces puedas analizar y deducir que hay 2 que no van para ninguna parte y hay 2, tienes un 50% de aceptar la pregunta. Ya el otro 50% sería tus conocimientos que tú tengas. Iniciamos de una vez. Iniciamos con la pregunta número 1. ¿Qué habla sobre las primeras civilizaciones antiguas? Se desarrolla en... Miren, recuerden que estuvimos hablando sobre la división, ¿verdad que sí?, espacial del Oriente. Yo le decía, mire, no se preocupe porque esto es de agua. Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente. Repito, Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente. Entonces la pregunta me dice a mí, las primeras civilizaciones se desarrollaron por supuesto, en el Medio Oriente, las primeras civilizaciones, que fue Mesopotamia o Irak con K, en esta parte. Continuamos a la siguiente, número 2. ¿Cuál de las siguientes fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial? Tienen que entender qué consecuencia y qué causa. ¿Verdad que sí? Vamos a un ejemplo. Si yo salgo a la calle sin mascarilla y sin guantes, ¿verdad que sí?, voy a adquirir el coronavirus. ¿Cuál fue la causa? El salir sin protección. ¿Cuál será la consecuencia? El coronavirus. Entonces, por eso hay que interpretar qué consecuencia y qué causa. Cuando preguntan qué es la causa y cuál es la consecuencia que dio origen. Entonces, la causa de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato al heredero al trono austrohúngaro en Austria. Esa fue la consecuencia por un serbio. Las causas, ¿cuáles fueron? ¿Verdad que sí? Muchísimas. Pero en este caso, ¿cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial? Entonces, ¿cuál fue la siguiente? Fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Leímos la primera, el nacimiento de la era atómica. No, el nacimiento de la era atómica surgió en la Segunda Guerra Mundial. Esa no es, tachá. El proceso de colonización en África. Tampoco, eso se dio en la Segunda Guerra Mundial. Tachá, o sea que esas dos no van de ahí. Desaparición del régimen fascista. Bueno, y el surgimiento de los Estados Unidos como potencia. Ahí tenemos 2 que son del tema. Desaparición del régimen fascista es 1, y el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Bueno, para poder interpretar la pregunta la siguiente. Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue que se ocupó más de América Latina. No le puso mucha atención aquí. Sí participó, pero de manera, tú sabes, con ayuda y esas cosas a los aliados, pero no participó de manera directa. Su visión y su economía, la economía de buen vecino, del barrote, el imperialismo norteamericano, se basó más en América Latina. Por ejemplo, en 1914 se alió a Panamá con la intención de quitar el territorio y ayudar con la independencia a Panamá, con la intención de que le dieran el canal de Panamá durante 100 años. E invadió en 1914 Haití, 1916 a nosotros y sucesivamente. Empezó a invadir toda Latinoamérica. Eso pasó. ¿Qué pasó con esto? Entonces estaba luchando allá, él participaba de manera indirecta. Entonces, Estados Unidos surgió como una potencia mundial. Entonces, el surgimiento de Estados Unidos como una potencia mundial. Número 3. ¿Cuál de las siguientes fuentes directas de la historia corresponde a la tradicional oral de la historia? Miren, en el tiempo colonial,
grandes pensadores, escritores vinieron hacia América, como Fray Mayón Pané, ese sacerdote que convivió y aprendió el lenguaje taíno, entre otros. El mismo Cristóbal Colón, también, que escribió en su diario, entre muchos que vinieron aquí y escribieron. A estos personajes, esa forma oral, se le llama crónica o cronista. Ese término utilizado con la intención de que ellos participaron y en el mismo momento del hecho, ellos escribieron sobre ese hecho. O sea, son testigos. Por eso que a los que transmiten los juegos llaman cronistas, porque ellos están ahí presentes viendo el juego y transmitiendo a la vez. O sea, que es de primera mano. Entonces, a esa forma corresponde la tradición oral, llaman cronista. 4. ¿Se acuerdan el número 4? ¿Cuál de los siguientes países está localizado en la zona sombreada en el mapa? Recuerden que yo les decía que son Portugal, España, Francia e Italia. En este caso, ¿surgió quién? Italia, o la península itálica, o la bota itálica. Llaman bota porque tienen forma de una bota, ¿lo ven? De un taco, forma de una bota. Lo pueden observar en su mapa sombreado. 5. Durante la década de 1970, ¿cuál de los siguientes fue una característica de los gobiernos de los países de América Central? Bueno, los países de América Central, ¿verdad que sí? Está Honduras, esos países. Pero no son, cuando sucede, por ejemplo, preguntas de tiempo y espacio, todos los latinoamericanos nos parecemos. No en todo, pero en gran parte. Y en la forma de gobernar también. Entonces tú te trasladas a tu país, 1970. Y yo me pregunto, ¿quién era presidente en 1970 de la República Dominicana? Balaguer. Entonces, partiendo de ahí, cómo gobernaba Balaguer, se refleja en Latinoamérica. Entonces, miren, la primera dice que organización de partido fascista. Esto no existía en Latinoamérica. Tolerancia a las ideas socialistas, tampoco. Represión hacia los grupos opositores. Y la D, confiscación de los bienes de la empresa norteamericana. Entonces, miren, lo que es esa, la B y la primera no son. Tenemos la B y la C. Entonces, cuando nos trasladamos, por ejemplo, a República Dominicana, se traslada, ¿verdad que sí? A esa época que Balaguer gobernaba, era represión hacia los grupos opositores. Igual que Trujillo, Horacio Vázquez, todo eso. Entonces, la respuesta es represión hacia el gobierno, hacia los partidos opositores. Seguimos. Y seguimos entonces con Mesopotamia. Mesopotamia, ¿cuál era la actividad económica principal? La ganadería, la agricultura, el comercio, la pesca. Lo fundamental fue la agricultura, fue la esencia. Pasaron de sedentario, de nómadas a sedentarismo, a sentarse, cultivar la tierra. Todas las civilizaciones fueron eso. Y se desarrollaron a la orilla de los ríos. En este caso, Mesopotamia fue en el Tigre y Éufrates. Por eso se llama Mesopotamia. Tierra entre dos ríos. Es una palabra griega. Seguimos entonces al número 7. En la zona marcada en el mapa con el número 2 se localiza. Recuerden que estuvimos hablando en la introducción de la clínica, estuvimos hablando sobre los grandes lagos, ¿recuerdan? Y yo les decía que en pruebas nacionales siempre sale ese lago, por su importancia que tiene su división territorial, porque divide entonces a Canadá y a Estados Unidos. Eso hace posible entonces que esa división territorial de ese lago sea tan importante para estas naciones. Por eso en pruebas nacionales sale. Y si tú notas, el número 2 está ahí, lago superior. Su respuesta es la D. Seguimos. El primer país latinoamericano en lograr su independencia fue, para poder entender esto, ¿verdad que sí hay que remontarse a los acontecimientos antes de ese hecho, que conlleva entonces el entendimiento por qué fue el país latinoamericano en lograr su independencia. Estados Unidos, su independencia fue en 1776, que eso motivó entonces la Revolución Francesa en 1789. Y esa Revolución Francesa motivó entonces la independencia de Haití, que fue el primer país latinoamericano en independizarse. Sabiendo que Haití pertenecía a Francia, y esas revoluciones de ideas, de libertad y de igualdad llegaron entonces a Haití.
Y eso provocó entonces la Revolución Haitiana, que dio origen a la primera independencia en 1804. Y a partir de ahí toda Latinoamérica lo tomó como modelo y empezó entonces ese aire de independencia. 9. ¿Cuál de los siguientes corrientes ideológicas dominó el mundo durante la Guerra Fría? La Guerra Fría no era porque fue invierno, no es por eso, sino la tensión que se vivía después de la Segunda Guerra Mundial y después que Estados Unidos, ¿verdad?, le tiró la bomba atómica a Japón. Eso provocó mucha tensión en el mundo entero. No sabía si iba a provocar la Segunda Guerra Mundial. Y ese asunto de espionaje, James Bond y esas cosas contribuyó con que el país estaba muy tenso. O sea, el mundo estaba tenso. Eso entonces le dio origen a la Guerra Fría. Entonces habían dos corrientes ideológicas después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y, ¿verdad que sí?, el socialismo. El capitalismo y el socialismo. Estados Unidos representante del capitalismo y el socialismo, estaba Alemania, Rusia, todos esos lugares de América del Este, de Asia del Este y de América del Oeste, de Europa del Oeste, con la intención, ¿verdad?, que sí, de combatir a Estados Unidos el capitalismo. Claro, el capitalismo ganó en ese entonces. Seguimos entonces. Recuerde que ella hablaba, ¿verdad que sí? Y seguimos con Europa. La pregunta dice, ¿cuáles de los siguientes países europeos está localizado en una zona sombreada en el mapa? Recuerden que yo les decía que sería Portugal, España, Francia e Italia. En este caso surgió entonces Francia. En su mapa está Francia, lo podemos observar desde ahí. La número 11. Durante la Edad Media, en Europa, el poder político era concentrado por los, miren, señor feudal, Edad Media, es lo mismo todo. El feudalismo, Edad Media y señor feudal es lo mismo en la Edad Media. Entonces el poder estaba concentrado en los señores feudales en Edad Media. Y le llaman Edad Media porque está en medio de dos, en la antigua y la moderna. Y ahí está, Edad Media. Seguimos. ¿Cuál es de los siguientes? Una consecuencia de la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Inglaterra. Son muchísimas. O sea, las consecuencias que digo son muchísimas. Pero dentro del texto, ¿verdad que sí? Hay dos que se parecen, como les decía, que es la mejoría de las condiciones en los centros de trabajo y el derecho a huelga de los obreros. Realmente la C, derecho a huelga de los obreros. Eso fue una consecuencia de la Revolución Industrial. Número 3. Entre las causas que originaron la Revolución Inglesa, se encuentra la contradicción entre burgueses y obreros. Perdón, no es, una es, sí, burgueses y obreros, así es. Seguimos entonces al número 14. ¿En cuál de los siguientes lugares desemboca el río Mississippi? Nosotros estuvimos hablando, recuerden, en la última, a mí yo les decía, tanto Missouri y Mississippi se unen, el Bravo, se unen todos, desembocan sus aguas en el Golfo de México. La respuesta es Golfo de México. Todos ellos se unen. Recuerden que el único río que desembocan en el Océano Atlántico es San Lorenzo, que desemboca en el Océano Atlántico. Pero todos los demás, sus aguas desembocan en forma de delta, se unen y caen entonces en el Golfo de México. Continuamos entonces. ¿Cuál de los siguientes aportes hizo que la cultura universal de la civilización mesopotamia? Fueron muchas grandes aportes a la humanidad. Muchísimas, como 60 minutos, 360 grados, fueron ellos que inventaron eso. Contar con los ingles de los dedos, con esas rayitas, ingles de los dedos, el comercio, fueron oriundos de ellos. Yo posteriormente les voy a subir todos los videos sobre las civilizaciones. Y luego, uno de los aportes a la humanidad, para no alargar mucho, es el Código Hammurabi, por el emperador Hammurabi. La 16, ¿cuál de los siguientes fue una consecuencia económica de América Latina durante 1980? En los años 80, Latinoamérica sufrió una decaída económica y grandes migraciones surgieron en los años 80.
Muchas personas se fueron para Italia, para Austria, para Estados Unidos, para Venezuela, para muchísimos países en busca de mejoría porque la economía mundial, o sea, latinoamericana, estaba mal. Por ende, eso provocó grandes oleajes de migraciones. Entonces, basándonos en esos datos, ¿verdad que sí? La caída de niveles de vida de la mayoría. Esa es la respuesta a la B. ¿Cuáles de los siguientes negocios, cuáles de las siguientes regiones es una de las más densamente pobladas de Europa? La analizamos una a una, o sea, lo que hicimos fue un análisis de cada una, un poquito más gacho, de cada uno de los países de Europa. Aquí están los países europeos, estos son los países europeos. Uno de los elementos, características esenciales de los europeos es que su población es eminentemente vieja. Por ende, los países más cerca de aquí proceden a tener menos niveles de población joven. Pero su esperanza de vida, aunque un poquito alta, y las condiciones de trabajo para jubilarse llega hasta los 70, eso hace posible que su estadía en los tiempos, en la cosa de trabajo, ¿verdad que sí? Duró mucho más años en las labores por falta de jóvenes. Entonces son los Países Bajos, este país aquí. En los Países Bajos. 18. En Egipto se desarrolló la civilización en la época antigua. ¿Cuál de los siguientes fue su lugar? Recuerden que todas las civilizaciones se desarrollan a la orilla de un río. En este caso, el río que se desarrolló Egipto fue el río Nilo. Mesopotamia, ¿verdad que sí? Tigre y Éufrates. Y así sucesivamente. Más adelante vamos a decir los otros ríos. Entonces ustedes saben, a la orilla del río Nilo. ¿Cuál de los siguientes hechos influyó en el movimiento de independencia de la colonia española en América? Miren bien. Entonces, recuerden que yo les decía a ustedes, oigan cómo dice la pregunta, repito. Dice, ¿cuál de los siguientes, aquí dice, cuál de los siguientes hechos influyó el movimiento de independencia de la colonia española en América? Yo les decía a ustedes que la de Estados Unidos motivó la de Francia, pero la de Francia motivó a la de Haití. Entonces sería entonces la Revolución Francesa que motivó la de Haití. Y la de Haití entonces motivó a los otros países latinoamericanos. Vamos bien. ¿Cuál de los siguientes aportes hizo la civilización mesopotamia a la humanidad? Para no redundar mucho, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Una de las cosas que se asemejan más a la pregunta es la A y la B, pero realmente la respuesta es la B. La división de la circunferencia en 360 grados. Fueron ellos que inventaron esa parte, ese gran aporte. Continuamos. Durante la época imperial, el imperio romano, ¿quién concentraba el poder en la antigüedad de Roma? Recuerden que fueron, ¿verdad que sí? Ese procedimiento. Monarquía, república y imperio, ¿verdad? Y el primer emperador fue Julio César, por eso le llamaron los Césares, emperadores. Que después le vamos a dar una pauta sobre cómo están divididos para que más o menos tengan una idea. Seguimos, observamos el mapa, ¿verdad? Si contestamos la pregunta 22 y 23. Dice así, en la zona marcada en el mapa con el número 1 es, ¿te recuerdan? Se lo mencionamos, ¿verdad que sí? En el mismo folleto, ¿verdad? Varias preguntas. Ok. En el mismo folleto, varias preguntas, ¿verdad que sí? Dice en la zona marcada con el número 1 en el mapa, ¿verdad? Medio Oriente. Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente. Y está marcado aquí, Arabia Saudita, entonces quiere decir que Medio Oriente. ¿Es interesante? Seguimos. En la marca del número 2 se encuentra, ¿verdad? También en la tutoría, cuando estuvimos hablando sobre Europa y Asia, ¿recuerdan? Tutoría, yo les decía a ustedes que hay un mar muy importante, que es el mar Caspio, mírenlo ahí. Es el mar Caspio. Si usted se va, por ejemplo,
a su folleto y se va a la pregunta número 2, se lo señala ahí, el mar Caspio. Eso es importante también, parecido mucho al lago superior, porque esa es la división territorial también entre Asia y Europa. Por eso Pueblos Nacionales lo tomo en cuenta, aunque son lagos, tú sabes, que tienen contacto con el mar por debajo, pero son realmente lagos y son importantes en Europa, tanto en Asia como en Europa, porque sirve como división territorial. Hasta aquí en este momento, en la primera mitad de su folleto. En otro video continuamos, ustedes saben.